Ben Grimm, alias La Mole, es un miembro de los Cuatro Fantásticos que usa sus facultades para luchar contra el mal casi tan a menudo como lo hace contra sí mismo. Creció en la pobreza en Nueva York y como Daniel, su hermano, se vio implicado en una banda callejera. Tras la muerte de sus padres, Ben fue aceptado por su tío Jake, un médico que ayudó al joven a ir por buen camino. Ben acabaría yendo a la Universidad de Empire State con una beca de fútbol y su compañero de primer año fue Reed Richards, un estudiante de ciencias que sería su mejor amigo. Cuando Reed le contó a Ben que quería construir una nave espacial, Ben contestó con humor de que él sería el piloto. Tras la universidad, Ben entró a la Fuerza Aérea y fue un excelente piloto y astronauta. En ese momento, la nave de Reed alcanzó la fase de pruebas, pero el gobierno federal amenazaba con retirar el financiamiento, así que Reed hizo un vuelo de pruebas. Ben aceptó pilotar la nave, solo que le preocupaba que el blindaje no fuera suficiente. Reed y Ben se lanzaron al espacio junto con Susan Storm y su hermano Johnny, y ya en el espacio fueron bombardeados por altos niveles de radiación cósmica. El grupo resultó alterado genéticamente y obtuvo extraños poderes. La piel de Ben se volvió naranja y rocosa y su fuerza aumentó de forma tremenda, por lo que le valió el nombre de La Mole. Ben ha retornado inesperadamente algunas veces a su forma humana, pero ni él ni Reed han sido capaces de controlar este cambio. La vida de Ben cambió cuando se enamoró de la escultora no vidente Alicia Masters, y dado que ella se había enamorado de él en forma rocosa, a Ben le preocupaba que sus sentimientos fueran distintos si él conseguía volver a ser humano. Tras luchar en la primera de las guerras secretas que implicó al Beyonder, Ben se quedó en el mundo de batalla durante meses, donde fue capaz de cambiar a su forma humana. Ahí se enamoró de Tariana Delein, quien al final supo que había sido creada por un simulacro de la mujer ideal de Ben. Cuando Ben volvió estancado como monstruo de nuevo, descubrió que en su ausencia la Antorcha Humana y Alicia no solo habían iniciado una relación, sino que estaban a punto de casarse. El hecho de que esta Alicia resultara ser la Skrull lija que suplantaba a la real no ayudó demasiado, pues entonces Ben ya se había sobrepuesto a su desconsuelo. Alicia y él siguieron siendo amigos, pero nada más. Ben salió con otras mujeres a lo largo de los años, entre ellas Sharon Ventura, que en esa época era Miss Marvel, pero que luego se transformó en la Mujer Mole. También se había comprometido con una maestra, Debbie Green, pero la dejó antes de casarse por miedo a exponerla a los peligros extremos que implicaba su vida cotidiana. Un Ben privado de poderes estuvo dispuesto a sacrificarse para salvar de Annihilus a la Fundación Futuro y al mundo cuando se abrió el portal a la zona negativa, pero para consternación de Ben, la Antorcha Humana lo apartó a un lugar seguro y ocupó su lugar. Mientras intentaba regresar a la zona negativa para ayudar a su amigo, Ben se volvió a transformar en La Mole y sintió una gran alegría cuando Johnny volvió sano y salvo de sus batallas en la zona negativa. Cuando Serpiente extendió el terror sobre la Tierra, Ben fue transformado en Angrid, el quebranta almas, pero Franklin Richards lo pudo salvar. Poco después fue incriminado por el Hombre Tranquilo en el asesinato de Puppet Master y acabó en la prisión de la Balsa, hasta que logró escapar con ayuda del Hombre Arena, de She-Hulk y de Ant-Man, y pudo probar su inocencia. Tras la destrucción del mundo de batalla de Doctor Doom y de la recreación de la realidad en Secret Wars, Ben y Johnny se encontraron en la Tierra y empezaron a creer que Reed y Sue habían muerto. Ben se unió a los Guardianes de la Galaxia antes de volver a la Tierra, pero viendo que Johnny necesitaba un objetivo, le hizo creer que Reed había dejado pistas que mostraban cómo dar con él y con Sue. Ben y Johnny exploraron realidades paralelas en busca de sus amigos, hasta desistir finalmente, y decidido a mirar al futuro, Ben le pidió matrimonio a Alicia y ella aceptó, y poco después Reed y Sue enviaron una llamada de ayuda y ahí fue donde se reunieron de nuevo los Cuatro Fantásticos. Ben tiene fuerza, resistencia y recuperación sobrehumana, puede levantar hasta 85 toneladas de peso, absorber el impacto de un proyectil perforante de bazooka, soportar temperaturas extremas y no necesita traje para sobrevivir en el espacio o en las profundidades oceánicas. Sin duda, este personaje es uno de los más conocidos y más queridos por muchos y definitivamente una pieza clave y muy importante en el equipo de los Cuatro Fantásticos. Déjame en los comentarios si conocías la historia real de La Mole y nos vemos muy pronto con nuevas historias de grandes personajes del universo Marvel.